Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar con el webinar. Pues primero que nada, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de ensamble y reparación de bombas centrífugas horizontales. Como siempre, esperamos que esta presentación sea de utilidad y puedan aprender o reafirmar sus conocimientos en el tema. Normalmente nos encantaría tener este tipo de presentaciones con ustedes presentes para desarmar y rearmar los equipos en nuestros centros de entrenamiento presencial. Pero pues esperamos que pronto podamos volver a vernos y repasar estos temas con los equipos físicos. Iremos revisando el día de hoy de manera virtual los componentes, un poquito de cómo se compone la bomba, el desensamble y un poco también de resolución de problemas. Entonces, quisiera iniciar haciendo una diferencia, una breve referencia. Entonces, cuando tratamos de solucionar problemas de bombas centrífugas, en especial las que no son sumergibles, como en este caso las centrífugas horizontales, como la que tenemos en esta imagen, por ejemplo, lo primero que necesitamos saber es que hay dos áreas de enfoque. Entonces, nuestra primera área de enfoque va a ser la bomba, que la conocemos como la parte húmeda a lo mejor. Entonces tenemos este pump end y la otra parte, claramente la segunda, sería el motor. Entonces esta está en la parte trasera. Entonces, para tratar de resolver más eficientemente los problemas, podríamos preguntarnos o identificar si se trata de un problema en la parte húmeda, que es la bomba, o si este problema se está dando por la parte del motor. Entonces, creo que este es un buen inicio, preguntarnos, ¿es un problema de la bomba? ¿Es un problema del motor? ¿Qué debemos de revisar primero? En este webinar vamos a dar inicio con la parte de la bomba, que es la parte que tenemos marcada en azul al frente. Lo primero que vamos a revisar es cómo está ensamblada o cómo está compuesta la bomba por dentro. Esto para ver los componentes, familiarizarnos con las partes y después iniciar el desensamble para cuando quieran realizar una revisión, dar mantenimiento al equipo o realizar una reparación. Entonces, con esto dicho, empecemos con el ensamble de la bomba. Aquí en la imagen tenemos primeramente la parte del motor. Tenemos lo que es el motor y su base. Entonces, esta es la parte del motor, esta es la base. Aquí sale podemos observar la flecha del motor. Entonces, vamos la siguiente parte. La siguiente parte que encontramos es el anillo de montaje. Este va acoplado al motor. Podemos ver que la flecha del motor sale del anillo. Entonces, esta flecha iría hasta los impulsores. El anillo de montaje podríamos decir que es lo que nos permite unir el motor con la bomba. Después de esta parte encontramos el sello mecánico y una junta o un empaque. Inmediatamente después venimos con los impulsores, que comentaba irán montados sobre la flecha. Y en la parte final es lo que sería el conjunto de brida de succión. Esto va fijado con 4 tornillos y eso es básicamente cómo se componen nuestras bombas. Como lo ven, es súper sencillo, no tiene muchísimas partes o complicaciones. Únicamente debemos fijarnos en el caso de nuestras bombas. Si estamos hablando de una bomba monoetapa, que quiere decir que es una bomba de un solo impulsor. Entonces aquí vemos
Aquí solo hay un impulsor, entonces podemos decir que es una bomba monoetapa. O si estamos hablando de una bomba multietapas. En Flint & Welling tenemos modelos disponibles con más de un impulsor. La única diferencia de lo que vimos originalmente y que la convertiría en una bomba multietapas sería en principio, obviamente la flecha o el eje sería más largo. Tendríamos, además de esto, un espaciador entre el impulsor y la nueva etapa. Inmediatamente después tendríamos una etapa intermedia y seguida de un empaque o junta. Entonces, después de esto tendríamos otra vez de nuevo un impulsor. Entonces, como ven, no hay muchas partes diferentes involucradas, aun cuando añadimos más etapas. Entonces, esto es básicamente la construcción de la bomba. Haciendo un pequeño repaso, es el motor, el anillo de montaje, el sello mecánico, el empaque o junta, tenemos el impulsor. En el caso de que sea más de una etapa, tenemos este espaciador, un difusor, otro empaque y de nuevo un impulsor. Entonces, lo último que quedaría por armar en nuestra bomba sería la succión. Antes de iniciar con cualquier movimiento o cambio en la bomba, esto es súper importante, debemos asegurarnos de haber desconectado de la corriente eléctrica. También otra cosa es que si estamos en un sistema de presión, hay que aliviar esa presión abriendo alguna llave que esté conectada directamente a esa línea. Entonces, teniendo esto, ya podemos manipular con seguridad la bomba y empezar a desarmarla. Iniciamos quitando los 4 tornillos para que pueda salir la carcasa de la succión, que serían solamente estos 4 tornillos. Normalmente nos ayudaríamos de una herramienta como una llave de correa para aflojar esta parte. Esta parte normalmente hace un muy buen sellado con la junta, entonces a veces es un poquito difícil retirarlo. Con una llave de correa recomendamos que ustedes hagan esa presión o esa fuerza para desacoplarlas. Entonces, otra vez, retirar los 4 tornillos que atraviesan la bomba. Normalmente estaríamos usando una llave de 9/16. Esta misma llave, que es la que encontramos para hacer retirar los tornillos, la vamos a estar utilizando para, por este medio, inmovilizar el eje. Entonces, una vez que quitamos la primera parte, lo siguiente que vamos a tener son los impulsores. Los impulsores, ¿cómo van a salir? Primero necesitamos con una llave detener el eje para que cuando los estemos desatornillando o desamblando, pues no se estén moviendo con la misma flecha. Entonces, recomendamos igual una llave de correa para sacar los impulsores. Esta recomendación es para asegurarnos de no maltratar los impulsores. Normalmente si usamos impulsores de plástico, estaríamos dispuestos a cambiarlos y no hay tanto problema en hacerles un daño o un desgaste. Pero si estamos usando los impulsores de bronce, por ejemplo, que también es otra de nuestras opciones, si usamos una llave rígida como estas, podríamos estar dañando el ojo del impulsor o el material y haciendo que no sean reutilizables, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas son las herramientas que recomendamos. La llave para los tornillos y para detener el eje y una llave de correa para sacar los componentes internos como los impulsores. Ok.
Entonces, les comentaba que en Flint & Walling tenemos dos opciones de impulsor. Tenemos impulsores en plástico y tenemos impulsores en bronce. Entonces, inmediatamente después de sacar los impulsores, lo que recomendamos es revisar que no tengan partículas que puedan estar en el impulsor. Hay que revisar que el ojo del impulsor esté libre y abierto. ¿Cuál es el ojo del impulsor? Pues esta parte. Entonces necesitamos asegurarnos de que aquí no haya nada atorado, de que esté libre, de que esté abierto, de que se vea el paso. Podemos incluso usar un pedazo de cable o de alambre únicamente para asegurar que los álabes del impulsor no tengan ningún tipo de partículas y que todo ese paso esté libre para que pues pueda pasar el agua sin problemas. Hacer una pequeña revisión y limpieza no es algo muy complicado en los impulsores y como decíamos, dependiendo del material y la aplicación, podríamos reutilizar los de bronce más comúnmente. Las excepciones obviamente podrían ir, las excepciones de reuso pues, podrían ir desde desgaste por arenas o abrasivos. Entonces, otra cosa importante de mencionar es asegurarnos que el material de las juntas no se quede entre las etapas o cuando hagamos el desensamble no queden restos. La recomendación es siempre usar un juego nuevo de empaques cada que hagamos un servicio o abramos una bomba. Entonces, nada más para recordar, recapitular, revisar el ojo del impulsor, que esté libremente, y si podemos meter un pedazo de alambre para asegurar que el álabe no esté obstruido en ninguna de las partes. Esto también es otra de las recomendaciones. Lo siguiente que haríamos sería inspeccionar visualmente el impulsor para determinar el desgaste o algún daño importante. A continuación, les voy a pasar este slide. Entonces, ¿cuáles pueden ser los daños que vamos a ver visualmente? Cuando revisamos los impulsores, debemos fijarnos en el desgaste. Como podemos ver en las imágenes, el impulsor de la derecha, que sería este impulsor, muestra desgaste en toda esta cara, ya sea por arenas o por abrasivos. Esto es importante revisar porque cuando tenemos desgaste en el impulsor, el desempeño o el rendimiento de la bomba va a disminuir notablemente. Entonces aquí tenemos un impulsor nuevo, un impulsor con el que se envían las bombas. Y si nosotros notamos que al abrir nuestras bombas y sacar los impulsores tiene estas marcas o estos patrones, esto indica un desgaste. Entonces, otro problema que podríamos tener en los impulsores es el calor excesivo, como vemos en la imagen de aquí abajo. La presencia de abrasivos o el calor son los principales factores que pueden dañar un impulsor. Y normalmente con una inspección visual nos va a ayudar a determinar estos problemas. El calor excesivo, ¿cuándo puede darse? Pues cuando la bomba corre en seco y dos, cuando la bomba la tenemos corriendo a válvula cerrada. Entonces es importante que también en sus instalaciones revisen que cuando se vaya a echar a andar la bomba, la válvula no esté cerrada y la bomba esté corriendo de esa forma. Entonces, igual un repaso, lo que queremos encontrar son patrones de desgaste o deformaciones. Aquí claramente se ve la deformación en el ojo del impulsor y aquí vemos los patrones del desgaste. Entonces ya vimos que estos desgastes o malformaciones pueden ser por residuos atrapados en la carcasa, abrasivos o calor. Entonces, pasando los impulsores que tendríamos, recordemos que tenemos el sello mecánico. Entonces,
vamos al cambio de sello mecánico. Importante mencionar, todas las bombas centrífugas horizontales de Flint & Walling normalmente vienen con un sello mecánico en carburo de silicio. Este material, pues podríamos decir que es premium. Normalmente en los equipos y en la industria del agua, el estándar es carbón cerámica. El sello de carburo de silicio tiene prestaciones superiores porque puede tratar mejor los abrasivos, tiene más resistencia a los aumentos de temperatura y en general pues estamos hablando de un material premium. Hablando muy generalizadamente, en la industria de bombas, el sello mecánico es lo que normalmente más seguido o más probablemente va a requerir reemplazo. Y normalmente vas a saber que en estas bombas que se requiere cambiar porque habrá agua fugando y el agua normalmente la puedes encontrar en esta cavidad. Entonces aquí es donde vas a tú poder ver visualmente la fuga, incluso antes de abrir el equipo. Entonces, este es el mayor indicador de que tu sello mecánico está dañado y se tiene que cambiar. Ahora hablemos del sello. Entonces, son 3 componentes básicos y vamos a verlos un poquito más de cerca. Entonces, estos componentes que vemos aquí, estas son las caras del sello mecánico. Una cara está montada en lo que pareciera como una pequeña llanta de goma y la otra cara es de la que se encuentra de este lado. Estas dos se encuentran y se contraponen cara a cara. Y muy importante mencionar, debemos tener mucho cuidado al manipular estos sellos mecánicos o estas caras más bien. Para retirar el sello mecánico, nuestro manual indica que debemos quitar el sello con 2 desarmadores planos y realmente cuando vamos a quitar el sello no hay tanto problema o no debemos complicarnos tanto cuando se vaya a retirar. Al final de cuentas lo vamos a reemplazar. Esta parte no es reutilizable y si se va a reemplazar en su totalidad, no hay problema que al sacarlo lo manipulen de forma incorrecta, por decirlo de alguna forma. Lo que queremos cuidar son las caras cuando el sello está nuevo. Cuando lo vamos a sacar, podemos ser pues un poquito más prácticos, lo que nos funcione mejor y lo que cada quien haya realizado en campo y encontrado que lo hace mucho más fácil y mucho más rápido, normalmente sería la mejor opción. Entonces, cuando quitamos el sello mecánico, hay veces que cuando ya lleva goteando, podemos encontrar un poco de corrosión en la cavidad donde se asienta. Esta corrosión la podemos limpiar con un cepillito de alambre y hacemos la limpieza rápida de esa cavidad una vez que lo quitamos el sello mecánico. Entonces, vamos a ver qué otras partes tiene el sello. Una cosa súper importante que normalmente no se le da pues la atención debida es que el sello mecánico cuando lo enviamos de fábrica viene con una leyenda que dice advertencia. Esta advertencia primero nos indica, número 1, no es un componente que recomendemos lubricar con grasa o aceite o cualquier tipo de siliconas o lo que sea. Si necesitamos lubricar el sello, única y sencillamente podemos hacerlo con agua. Entonces, esa es la primera advertencia, lubricar con agua el sello mecánico. La segunda parte es no tocar las caras de los sellos con las manos, era lo que les comentaba. Aquí viene un poquito más claro, 2 superficies o caras. Y no queremos tocar las caras de los sellos con nuestras manos, especialmente si estamos dando mantenimiento en sitio,
podemos impregnar las caras de polvo, suciedad, partículas o grasa. Entonces, si alguna de estas cosas pasa y se impregna en las caras del sello, va a haber una fuga. Entonces, si tenemos polvo o cualquier partícula en las caras, es seguro que el sello mecánico va a fallar. Lo recomendable es poner toda la atención y cuidado al cambiar los sellos. En fábrica normalmente lo que recomiendan, bueno, claramente tenemos una herramienta especial, pero cuando están en campo recomiendan tomarlo de esta carilla de goma con los dedos índice y pulgar, colocarlo en la cavidad donde se va a sentar después, presionar con la parte rotativa y el resorte, y después esto ponerlo sobre el eje. Entonces, cuando vamos a fijar después los impulsores, eso va a ir empujando hasta que el sello mecánico se asiente. Entonces, no vamos a tener que hacerlo nosotros directamente con las manos o con los dedos o hacer la presión directamente sobre estas caras para sentarlo directamente. Entonces, es un poquito irlo acomodando y en cuanto vayamos metiendo los demás componentes, este mismo se irá sentando solo, por decirlo de alguna forma. Lo más recomendable es siempre que vayamos a hacer un servicio, sí o sí tener un set de juntas o empaques y un sello mecánico. Entonces, eso es las dos cosas que deberían tener pues a la mano al abrir estas bombas. Entonces, los impulsores, como veíamos, dependerán del gaste o de la situación que se muestre. Entonces, otra vez, las partículas de polvo o suciedad en las caras del sello pues lo dañan permanentemente, causando fugas inmediatas después del ensamble. Aquí un poquito lo que nos hablan las advertencias. No recomendamos lubricar el sello mecánico con ningún tipo de aceites o líquidos que no sean agua. Aquí pues claramente se ve que no debemos tocar las caras del sello con las manos. Entonces este puede ser un error común que tengamos. Recomendamos nunca tocar las caras. Ya vimos que cualquier impregnación de polvo, suciedad, grasa, pues el sello mecánico nos va a fallar. Y tendríamos que hacer otra vez todo el desensamble y la reparación. Pues las recomendaciones del tipo de llave que recomendamos. Aquí, como vemos, es lo que les comentaba. Si nosotros utilizamos un material igual de duro, por decirlo de alguna forma, pudiéramos dañar este ojo porque hacemos presión para desatornillarlo. Entonces, con esa presión, aunque el impulsor es de bronce, esta parte es como un laminado y se puede llegar a deformar. Entonces, por eso recomendamos más hacerlo con este tipo de llaves que es de correa. Esto es un poquito un tip que también nos dan en la fábrica. Para asegurar o si tienes un poquito de problemas en alinear las cosas de la bomba, un tip que nos dio una persona de la fábrica es que estos serían nuestros tornillos como de trampa. Entonces podemos usar esto, ya les cortan la cabeza al tornillo y de esta manera los pueden ir insertando y mientras ponemos los componentes no tienen ningún problema porque no hay nada que se obstruya. Entonces desde el inicio podemos poner estos y al final estos los vamos a ir desatornillando, los vamos a ir sacando y vamos a ir metiendo los reales, pues los que ya se van a quedar ahí instalados. Entonces ese es algún tip para que lo tengan en cuenta.
tener dos. Normalmente los hacemos en ángulos de 90 y ya cuando sea el ensamble final, pues ya utilizamos los reales, por decirlo de alguna forma. Entonces ese sería como el último tip para terminar el ensamble y para pues atornillar la última parte, que es la brida de succión. Entonces eso pues fue todo por la parte de la bomba, por la parte húmeda. Avanzando hacia la parte del motor, pues vamos a revisar los componentes principales. Importante, siempre decimos, Flint & Wallen es la única compañía de bombas en Norteamérica que fabrica sus propios motores. Entonces, tenemos lo que sería una carcasa de plástico en la parte trasera y por debajo de esto, cubriendo, tendríamos tres componentes principales, que son un switch de arranque, un gobernador y un capacitor. Un dato del motor, en este modelo en particular, no debería darle problemas el motor, ya que usamos dos rodamientos robustos en inoxidable, una en la parte trasera y otro en la parte delantera. Tenemos también el ventilador localizado en esta parte, aquí se alcanza a ver de color gris. Estos motores pues necesitan tener una fuente de aire apropiada para enfriar el motor. Tenemos después los devanados del estator. Estos devanados pues vienen barnizados en fábrica para asegurar que se mantengan juntos y que en caso de vibración que se pudiera desgastar el aislamiento, para evitar que por vibración se desgaste el aislamiento y tengamos algún corto. Entonces tenemos el switch, el gobernador y el capacitor. Además, en esta parte de atrás también es donde localizamos el cableado para cambiar el voltaje. Entonces todo lo vamos a poder ver por esta parte trasera. Entonces, si vemos la parte posterior, la cubierta de plástico está fabricada por diseño. Y este diseño no lo hicimos para poder sostener mejor el equipo, porque muchas veces es el comentario que se hace, que agradecen mucho este tipo de diseño porque pueden manipular más fácil con la mano, pues por aquí el equipo. La verdad es que no es la intención, el diseño no se hizo por esa parte y hay que recordar siempre que pues sí hay que tener cuidado porque al final de cuentas esta tapa es de plástico y únicamente está atornillada por dos lados. Entonces ese es un comentario para que lo tomen en cuenta. Entonces, el diseño de esta tapa nos ayuda, como vemos en la imagen, a sacar el aire caliente del motor y, por otra parte, proteger los componentes principales. Los componentes principales se alojan en esta cavidad. Entonces, preferimos no arriesgarnos a pasar cualquier tipo de partículas en este lado, por lo que todo el enfriamiento e intercambio de aire pasará por la parte inferior del motor. Entonces, los motores que fabrica Flint & Wallen son doble voltaje. Ya habíamos revisado que en la parte trasera podíamos cambiar esta configuración. Tenemos opciones 115 y 230 volts. El cambio es relativamente fácil y de fábrica vienen todas las bombas a 230 volts. Entonces, para cambiar el voltaje, primeramente tenemos que retirar la tapa plástica removiendo los dos tornillos. Lo primero que vamos a encontrar van a ser estas terminales. Entonces, en la parte de atrás de estas terminales, pues aquí podemos ver el capacitor y un poquito más abajo estará el switch, pero estas partes las vamos a ver
a continuación. Entonces, como dijimos, de fábrica vienen conectados a 230 volts. Entonces, podemos ver que el cable gris y el rojo, esta es la configuración 230 con la que salen los motores. Lo único que tenemos que hacer para cambiarla a 115 volts es cambiar el cable gris a la terminal A y el cable rojo a esta terminal. Entonces, solo abriríamos los cables y los reconectaríamos. Es algo bastante sencillo, pero sí debemos de poner cuidado antes de conectar nuestra bomba a un voltaje incorrecto. Entonces es algo para considerar, para revisar. Les repito, todas vienen de fábrica a 230 volts. Entonces, vemos el cambio. Aquí se ve, esta terminal la pasaríamos de este lado y esta terminal roja la pasaríamos del lado derecho. Entonces, esto es un poquito el ejemplo de cómo deberíamos marcarlo. Aquí la terminal roja ya se encuentra del lado derecho, ya está conectada. Y aquí apenas vamos a hacer el cambio de la terminal gris hacia la otra placa. Entonces, súper fácil. El diagrama, si quieren verificar el voltaje y conexiones, siempre lo podrán encontrar en un lado del motor, donde podrán reafirmar la información que acabamos de revisar. 230 volts de fábrica, si queremos 115 únicamente hacemos este cambio de líneas. Entonces aquí vemos que la terminal B estaría sola o vacía en caso de que lo necesitemos a 115. El switch de arranque. Después de la placa de conexiones, como les comentaba, tenemos dos tornillos de cabeza hexagonal. Aquí los vamos a poder ver. De este lado están los dos tornillos. Ahí se los marco. Si quitamos ambos tornillos, esta placa de conexiones va a ceder y se va a venir como hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la parte trasera? Vamos a encontrar de principio el switch de arranque. De nuevo, estas son las partes que tratamos de proteger del polvo, de partículas o cualquier suciedad. Y de hecho, encapsulamos ese switch con plástico. Entonces, aquí podemos ver el switch y esta cosa amarilla, este plástico, es una protección extra que nosotros le ponemos. Entonces, esto es con el fin de que los contactos que estén ahí no se vean invadidos por ningún tipo de partículas o polvo. Entonces, aquí se ve un poquito mejor. Lo que necesitamos cuidar es esto, que estos dos contactos nunca estén sucios o nunca tengan alguna restricción. Estos contactos que son, bueno, pues cuando el motor está inactivo, estos contactos estarán tocándose. Entonces, cuando el motor enciende, en una fracción de segundo, el gobernador se va a botar y va a romper ese contacto. Esto es importante porque lo que está haciendo es llevar al motor de los devanados de arranque a los devanados de trabajo. Si este contacto no se abre y se queda en los devanados de arranque, ustedes lo van a poder notar porque el amperaje se va a disparar e inmediatamente va a subir muchísimo. Entonces eso es también para que lo consideren, que es una señal de que algo está pasando en el switch de arranque. Entonces eso es lo importante, los contactos, ¿no? Entonces vamos con el gobernador. Recordemos que en la parte frontal del eje encontramos de inicio los impulsores. Entonces del otro lado, en la parte trasera de la flecha o el eje, se encuentra el gobernador. Cuando el motor está inactivo, el gobernador estará empujando esta gomita que vemos aquí.
esta gomita negra. Y manteniendo estas dos caras en contacto. Entonces, como vimos, si el motor, aquí viene la flecha de nuestro motor. Aquí podemos revisar otra vez que las caras se están tocando. Entonces, cuando el motor se enciende, se bota. Se bota y va a hacer que se dejen de tocar estas caras. Entonces, si vimos un poquito, voy a regresarlo para que vean ese cambio. Entonces, aquí están juntos. El gobernador está haciendo que las láminas se toquen. Cuando encendemos la bomba, esto se bota y hace que las láminas ya no se estén tocando, que estos contactos ya no estén cara a cara. Esto lo hemos utilizado y nos ha funcionado muy bien en nuestros equipos a lo largo de los años. Todas estas partes, pues es importante decirles que son reemplazables, que las tenemos como refacción, tanto el switch como el gobernador. Y estas son partes que se pueden cambiar. Entonces, un poquito el repaso, cuando se bota, esto el gobernador deja de empujar la goma y el contacto se abre. Vamos al capacitor. Ahora sí, tenemos nuestra placa de conexiones. Justo atrásito podemos ver el capacitor. Cuando sacamos los tornillos de la terminal y sacamos esta plaquita, también estaremos liberando el capacitor. Una cosa que debemos revisar es que los capacitores traen esta ventana blanca, lo que llamamos una pequeña ventana blanca. Ahí se los voy a dejar señalados. Y esta ventana va a ser un muy buen indicador de si nuestro capacitor sirve o tuvo algún daño. Si la ventana sigue blanca y se ve ahora sí que intacta, nuestro capacitor probablemente esté en buenas condiciones. Si el capacitor se quema, esa ventana se va a ver como de un aspecto pegajoso o tipo derretido. Entonces, esta ventanita es un muy buen indicador de si nuestro capacitor necesita cambiarse o todavía está bien. Entonces, todos los componentes que vimos en las diapositivas anteriores, como les decía, se tienen disponibles como refacción. Aparte de eso, si tienen motores en corto o si tienen algún embobinado roto, ahí sí no hay nada que se pueda reparar, como estas refacciones que son muy fáciles de cambiar, que son el capacitor, el gobernador y el switch de arranque. Entonces, pasando un poquito a la resolución de problemas en la bomba, aquí hicimos una compilación rápida de las situaciones más comunes y la solución. Entonces, la bomba funciona, pero descarga muy poco o nada. Pues normalmente hablamos de que la bomba no ha sido cebada. Todas las bombas necesitan cebarse, incluidas las que llamamos autocebantes. Las autocebantes, la única diferencia es que solo las necesitamos cebar de primera vez. La primera vez que la instalamos es la única vez que necesitaríamos hacer este proceso. Pero todas las bombas necesitan estar cebadas. Y esto es llenarlo de agua pues manualmente, ¿no? Entonces, la otra causa pues puede ser que si ya ha tenido un uso constante, que alguno de los impulsores estuviera atorado o incluso dañado. Entonces, estas son un poquito las principales causas. Si la bomba vibra o hace mucho ruido, esto es bastante raro que vibrara porque balanceamos nuestros impulsores, balanceamos el rotor y el motor. Entonces, lo que puede hacer es que
los impulsores tengan algún daño o los rodamientos ya nos están indicando que hubo algún daño en ellos. Entonces, la segunda causa, pues podría ser por cavitación. Si han estado un poquito en campo, la cavitación se escucha como si tuviera piedras la bomba o si tuviera grava en estas cavidades. Entonces, eso es como un indicativo de que la bomba está cavitando. Entonces, la bomba fuga, pues es evidentemente que tenemos daño en el sello mecánico. Entonces, recordemos que si vamos a hacer una reparación, como lo hemos visto, cuidar las caras de los sellos mecánicos. La bomba no enciende, pues es por causa de que el fusible o la protección esté dañada o haya algún cable suelto o dañado. Entonces, estas son las causas más comunes que podemos ir identificando. O incluso que el motor pues ya de plano esté en corto. Entonces, esa es la parte del motor. Ya vimos un poquito de resolución de problemas. No sé si tengan alguna duda. Siempre estamos mis compañeros Carlos Trujillo, Pedro Leonet, Patrick Fenton y una servidora. Entonces, cualquier duda que tengan, directo a nuestro correo, sin problema lo podemos revisar. Si requieren alguna explicación un poquito más detallada de alguna parte de esta presentación, también sin problema lo podemos agendar y lo podemos revisar. No sé si al momento no veo preguntas en nuestro chat, pero si requieren la presentación o si requieren cualquier información adicional de nuestros equipos, pues estamos a sus órdenes. Pues solo me queda darles las gracias por seguir asistiendo a nuestros webinars y presentaciones. Esperamos, como siempre, que la información que se llevan sea de utilidad, ya sea para aprender nuevas cosas o reafirmar las cosas que ustedes ya saben. Y estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día.